¿Están preparados, mis hermanos? Vayamos a la base bíblica. Vayan al libro de Eclesiastés. Al libro de Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. El libro de Salomón. Lo tienen en sus manos. Dice así la palabra. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Voy a leer otra versión. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. Vamos a recordar parcialmente el, el mensaje del domingo pasado, y en de la cual yo daba testimonio que en mi caminar por este mundo terrenal, casi por 80 años, me doy cuenta que en mi ser hay un profundo anhelo, un profundo deseo por alguien o por algo que los bienes, placeres y personas de este mundo no han podido satisfacer. Y me doy cuenta entonces que este anhelo, este deseo profundo que existe en mi ser, solamente puede ser satisfecho por Dios que está en los cielos. Y decíamos la semana pasada que las escrituras nos revelaban que este anhelo profundo que existe en mi ser y que existe en todos los seres humanos, que el mundo no puede satisfacer, ha sido sembrado por Dios. Eso es lo que... Y el rey Salomón afirma que Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Dios sembró eternidad en el corazón de los hombres. Y eso está en el libro de Eclesiastés. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mis hermanos, Dios ha puesto en cada uno de nosotros la conciencia de que hay algo más que este mundo terrenal. Repito esto, Dios ha puesto en nosotros la conciencia de que hay algo más en este mundo terrenal. Dios ha puesto en nosotros la intuición de que este mundo no es todo lo que hay. Dios ha puesto en nosotros la idea de que más allá de este mundo hay algo más sublime, esplendoroso y eterno. Sin embargo, mis hermanos, hemos perdido la conciencia de lo eterno. Muchos hemos perdido la conciencia de lo eterno. Y por lo tanto no existe en nosotros un anhelo profundo por Dios. Somos testigos a lo largo de mi vida que los hombres, al perder la visión de eternidad, comienzan a enredarse en los negocios de este mundo. Y señalamos, y volvemos a señalar, a citar a este escritor inglés, Lewis. En su sermón El peso de la gloria, él afirmaba que la mayoría de las corrientes filosóficas modernas han sido urdidas para convencernos que el bien del hombre se halla en esta tierra. Explicaba Lewis que estas corrientes filosóficas quieren persuadirnos de que la tierra se puede transformar en el cielo.
Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esta amnesia que tenemos sobre la eternidad, que hemos perdido esta conciencia de eternidad, he visto también que existe todavía un remanente de hombres y mujeres que tienen en el profundo de su ser un anhelo por Dios. Ellos desean ver un destello de la gloria de Dios que calme su sed espiritual. Viendo esto, mis hermanos, es mi oración de que Dios despierte la conciencia de eternidad en nosotros, que nos impulse a desear la presencia del Dios vivo, quien es el único que puede calmar esa sed profunda que hay en nuestro ser que el mundo no puede satisfacer. Y vean, mis hermanos, que cuando los hombres y mujeres pierden la conciencia de eternidad, sus mayores anhelos, sus motivaciones, sus esfuerzos, están en esta tierra. Están concentrados en lugar de bendiciones materiales aquí, en la tierra. Y no hay ninguna, o es poca la preocupación por el futuro, por su destino después de la muerte. Todo su tiempo, todo su dinero, lo destinan a las cosas de este mundo. Priorizan el aquí y el ahora. Nos negamos a creer que uno debe vivir para algo más allá en esta vida presente. No nos damos cuenta, mis hermanos, que al perder la conciencia de lo invisible, de la eternidad, hay consecuencias negativas. No queremos aceptar la realidad que todos hombres, mujeres, sin excepción, vamos caminando hacia la vida eterna o hacia la perdición eterna. Al respecto, tenemos que recordar la parábola del rico insensato en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, el Señor Jesús nos relata esta parábola diciendo, oigan la parábola del Señor Jesús. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús termina diciendo, el Señor Jesús termina diciendo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esto es importante, esta parábola es que tenemos que volverla a releer, mis hermanos. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Tenemos que recordar también al respecto lo que escribe Rick Warren. ¿Se recuerdan ustedes a Rick Warren, este pastor norteamericano? En su famoso libro, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Una vida con propósito. Él escribe que el propósito de nuestra vida, dice, el propósito de tu vida, escribe Warren, excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad e incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, el propósito de la vida, tu carrera y aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito.
Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú uses a Él para los tuyos. Esto es este famoso libro vendido más de 20 millones de copias a nivel mundial. Mis hermanos, las escrituras nos han enseñado, nos enseña que hemos nacido con el propósito de glorificar, de alabar y gozarnos en el Señor. En Isaías el Señor declara: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En otra versión de la Biblia leemos: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo lo he creado y para mi gloria. Yo fui quien los formé. El apóstol Pablo declara que hemos sido predestinados por Dios a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En Efesios Pablo escribe: habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y finalmente quiero citar un catecismo, el famoso catecismo presbiteriano de Westminster, que declara que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, vean lo que dice, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y de gozarse de Él para siempre. Al glorificarlo nos gozamos. Pero mis hermanos, como tenemos la conciencia dormida, digamos, perdida, la conciencia de eternidad perdida, tenemos que rogar al Señor que despierte en nosotros esa conciencia de eternidad. Tenemos que rogar para poder vivir esta vida con una perspectiva eterna. Y fíjense que cuando uno vive su vida con perspectiva eterna, entonces ponemos las miradas en las cosas de arriba. Voy a citar ahora 3 cosas que resultan de tener una perspectiva eterna. Cuando ya tenemos más o menos, claro, tenemos ya más o menos conciencia de eternidad. Al poseer esta perspectiva eterna, 3 cosas pasan. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Vivimos como si hoy fuera el último día de nuestra existencia. Y constantemente recordamos que estamos de paso en este mundo. 3 cosas hacemos cuando hay perspectiva eterna. Repito, ponemos la mirada en las cosas de arriba. Vivimos como si hoy fuera el último día de nuestra existencia. Y recordamos constantemente que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Vamos a desarrollar esto. Las escrituras, mis hermanos, nos exhortan a poner la mirada en las cosas de arriba. Dice: donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero veamos Colosenses, lo que escribe Pablo. Dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Esto es importante, mis hermanos. Tengo que leer otra versión de esto que escribe Pablo en Colosenses. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Miren qué maravilloso y qué lo que escribe Pablo.
Al respecto, un reconocido teólogo ya murió, Arthur Walking Pink, murió en 1952. Él escribe varios libros, pero hay un libro que se llama Revelación, Apocalipsis, Revelación. Y en el capítulo 17, eso está en internet si ustedes lo quieren buscar, y en el capítulo de este libro, Revelación, en el capítulo 17, él declara en este libro que digo se llama Doctrina de la Revelación, él declara que el pueblo de Dios debe apartar la mirada de las cosas visibles y temporales para fijarlas en las cosas eternas. El pueblo de Dios con el ojo de la fe fijado firmemente en el capitán de su salvación. Deben correr con paciencia la carrera que se les presenta ante ellos. Y vean lo que dice Pink. Aunque les toca una pequeña parte de este mundo, deben esperar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo hacedor y constructor es Dios. Aunque se les pida sufrir pérdidas temporales por causa de Cristo, deben recordar que en el cielo tienen una mejor y perdurable herencia. Si son objeto de burla y de infamia, regocíjense de que sus nombres están escritos en el cielo. Si sus afectos, dice Pink, están realmente puestos en las cosas de arriba, entonces teniendo alimento y ropa, estarán contentos con ello. Si tienen la esperanza de un futuro glorioso, entonces el gozo del Señor será su fortaleza. Vea las consecuencias de poner la mirada en el cielo. Si tienen la esperanza de un futuro glorioso, entonces el gozo del Señor será su fortaleza. Si sus afectos están realmente puestos en la costa de arriba, entonces teniendo alimento y ropa estarán contentos con ello. Esto dice este pastor, este teólogo famoso, Arthur Pink. Pero también tenemos que vivir como si fuera el último día de nuestra existencia. Las escrituras, mis hermanos, no solo nos exhortan a poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, sino también nos exhorta a andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo, como sabios, dice, porque los días son malos. Pablo en Efesios escribe: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En otra versión de la Biblia leemos: así que tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Mis hermanos, mis amigos, mis hijos, debemos de vivir como si hoy fuera el último día de nuestra existencia. Debemos de vivir como si hoy fuera el último día de nuestra existencia. Y a Martín Lutero, al monje alemán Martín Lutero, se le atribuye una frase que supuestamente él decía, que en su calendario solo habían 2 días, hoy y aquel gran día. Reconozco que traté de buscar la fuente donde había escrito esto Lutero, pero no la encontré, pero se le atribuye a Lutero haber dicho esto. Es una frase importante, que solo su calendario, impactante esta frase, que solo su calendario solo tenía 2 días, hoy y aquel gran día, en referencia pues al juicio de Dios. Mis hermanos, tomemos nuestra esta frase, no importando si finalmente la escribió Lutero o no. Hoy tenemos que buscar al Señor. Hoy es el día que tenemos a nuestra disposición para estar a cuentas con Dios. El día de ayer, mis hermanos, ya fue. ¿Para qué recordarlo? El día de ayer ya fue. Y mañana es incierto, mis hermanos. No sabemos si estaremos aquí. Y para eso tenemos que recordar también constantemente al apóstol Santiago. Dice Santiago: vamos ahora,
los que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice Santiago, es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis hermanos, vivamos como aquellos que esperan el regreso del Señor Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día, mis hermanos, entendiendo, es el día que tengo, entendiendo que lo que hago hoy impacta en mi día, en el día final. Hay un teólogo y escritor, seguramente lo han ustedes oído, Ray Comfort. Es un escritor famoso, es conocido, Ray Comfort. Él escribe un artículo que se llama 2 fechas en el calendario. Él afirma que es sabio tener 2 días en nuestro calendario. Hoy y el día del juicio. Explica este pastor que si bien el juicio es probablemente lo último en la mente del mundo, debería ser lo primero en la mente del cristiano, el día del juicio. Porque tal pensamiento le ayudará a andar en el temor del Señor y le ayudará a mantener su corazón libre de pecado. Esto es con respecto a que tenemos que vivir con 2 días en nuestro calendario, el día de hoy y el día del juicio. Ahora hay otro aspecto que tenemos que hacer para tener una perspectiva eterna, que tenemos que estar recordando, mis hermanos, constantemente, que estamos de paso en este mundo. Que estamos rumbo a nuestra patria celestial, donde viviremos para siempre. El pueblo de Dios, los cristianos, tienen que vivir como extranjeros y peregrinos. No tenemos que encariñarnos con el mundo, mis hermanos. No tenemos que echar raíces. Y para eso tenemos que leer a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que vivieron como extranjeros y peregrinos, confiando en la promesa de vivir en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos, en el capítulo 11 leemos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos. Esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vean a estos patriarcas, Abraham, Jacob e Isaac y Jacob. Me gusta cómo escribe este pastor inglés Watson. Él escribe un libro que se llama El arte del contentamiento divino. Y en el capítulo 14, él escribe, es otro que está también en internet, si quieren buscarlo, El arte del contentamiento divino, Thomas Watson. Dice así Watson, el creyente está en el mundo, pero no es del mundo. Estamos aquí en condición de peregrinos, fuera de nuestro país. Por lo tanto, no debemos buscar respetos y aclamaciones en este mundo. Es suficiente que tengamos honor en nuestro propio país. Estamos en una condición peregrina, peregrinos y viajeros. Un hombre que está en un país extraño se contenta con cualquier comida o costumbre, se alegra de cualquier cosa. Sabe que cuando llega a su país
tendrá tierras para heredar, y ahí tendrá honor y respeto. Ahí es un hijo de Dios. Así es un hijo de Dios, dice, termina diciendo Watson, que está en condición peregrina. Y también me gusta citar a este famoso predicador inglés, el príncipe de los predicadores, Spurgeon. Él hace un sermón que titula Una inscripción para el mausoleo de los santos. Él declara que los creyentes somos extranjeros por naturaleza, nacidos de arriba. Fíjense de dónde nacemos, nacidos de arriba. Nuestra vida es diferente a la que tienen los que nos rodean. El mundo, dice Spurgeon, no nos conoce. No pertenecemos a este mundo en absoluto. Vean lo que escribe. No pertenecemos a este mundo en absoluto. Estamos en él, pero no somos de él. Somos extranjeros en cuanto a ciudadanía. Aquí somos extranjeros y forasteros, cuyos privilegios están vinculados con otra ciudad y no con la tierra. Vean esto, somos hombres que viajan a toda prisa por esta feria de vanidades. Al mundo le llama feria de vanidades. Somos hombres que viajan a toda prisa por esta feria de vanidades. Y vean cómo lo escribe. Los hombres de la feria gritan, compren, compren, pero no tienen mercancías que nosotros queremos comprar. Nosotros compramos la verdad de Dios y ellos no comercian con esta mercancía. No tenemos nada que ver con el negocio de la feria de vanidades del mundo, sino tenemos que atravesarlo lo más rápido que podamos. No hemos venido aquí, sigue diciendo, se lo predica a sus feligreses, no hemos venido aquí para hacer una excursión de placer. Viajamos al templo para contemplar el rostro de nuestro Dios. Nuestros rostros están puestos en Jerusalén y preguntamos por el camino hacia ahí. Nuestro clamor es, adelante, no me detengáis. Debo de partir hacia la tierra de la gloria, donde está mi hogar, donde está mi Dios. Y termina diciendo a sus feligreses Spurgeon, este es el modo de ser de los creyentes. Vean lo que es, este es el modo de ser de los creyentes. Viven en este mundo como extranjeros y forasteros, que se apresuran lo más que pueden hacia su propio país, donde oirán hablar en su propia lengua y morarán con su propio Padre para siempre. Donde oirán hablar su propia lengua y morarán con su propio Padre para siempre. Y este es el mensaje final, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oración es que Dios despierte en nosotros la conciencia de eternidad. ¿Con qué propósito? Para poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Con qué otro propósito? Para vivir como si fuera hoy el último día de nuestra existencia. ¿Y con qué otro propósito oramos para que despierte la conciencia de eternidad nuestro Dios en nosotros? Para que recordemos que estamos de paso en este mundo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Este es el mensaje final y esta es mi oración para esta pequeña manada y para los que oyen este mensaje, pueden oír este mensaje. Que Dios despierte la conciencia de eternidad en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que comencemos a mirar las cosas de arriba, las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son eternas. Para que vivamos con un calendario de 2 días, hoy y el día del juicio. Para que vivamos como si hoy fuera nuestro último día de existencia. Para que constantemente recordemos que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso, que no nos enredamos con el mundo, que vamos en busca de nuestra morada celestial. Con ese propósito es que nuestra oración es que Dios despierte la conciencia de eternidad en nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Si podemos poner música, Anaeli te agradecería. Es alegre, es alegre.
La primera.